buenas noches, bienvenidos a esta mesa de análisis en donde vamos a hablar sobre el tema de la evolución del arte. A lo largo del tiempo, el arte ha ido formando parte del mundo y a través de él podemos reconocer nuestras diferencias, la diversidad cultural, las similitudes, también las confluencias. Existen numerosas formas en las que el arte se muestra en el mundo. En la antigüedad, eran pocas las disciplinas que se consideraban arte. No obstante, el abanico que se ha ampliado de manera notable porque ahora dentro del arte se incluyen las técnicas y las formas. Con el avance de la tecnología se han desarrollado nuevas formas de arte y a pesar que existen controversias para lograr la definición del arte actual, sigue siendo una expresión creativa del ser humano, por lo tanto, es arte. En la variedad de las disciplinas artísticas, los artistas pueden expresar lo que siente utilizando una infinidad de recursos, formas y técnicas, haciendo del arte uno de los componentes más importantes de la cultura. Sin embargo, ¿qué es el arte? El arte, al pasar del tiempo, significó una expresión que presentaba un momento social y cultural de la humanidad. A través de el arte fue posible en muchos casos representar las costumbres o diferentes características de las diferentes épocas en la historia de la humanidad. El arte es una manera de comunicar en la que el artista se expresa o expresa un sentimiento nacional o un hecho social o cultural. Si utilizamos la descripción etimológica de la palabra arte, la misma tiene su origen en el latín arts, artis, y del griego techne, que significa técnica. Por ello, en un principio fue para referirse a los oficios. También la palabra arte es utilizada para referir a todos los procesos manuales, en los que son utilizados reglas o técnicas específicas y que se encuentran orientadas a lograr el placer o el deleite de los sentidos. Es por ello que podemos escuchar hablar sobre las artes culinarias. Las primeras representaciones artísticas de las que se tiene registro vienen desde la prehistoria, en las que se pueden identificar y diversas etapas dentro de las que hemos denominado la Edad de Piedra. Gracias a las expresiones de arte de los hombres que vivieron en esos tiempos, podemos reconocer el arte y la evolución de un periodo que se encuentra identificado desde que conocemos de la existencia del hombre en nuestro planeta hasta aproximadamente 3000 años antes de Cristo. El arte es parte de todas las culturas y sociedades. Se encuentra en una permanente transformación porque la creatividad del hombre es dinámica, cambiante y varía de acuerdo a las distintas épocas y sociedades. Esta característica la hace única, por lo que no pueden ser repetidas y tiene un carácter subjetivo porque el artista interpreta y representa el mundo según su propio punto de vista. A pesar de tener un origen tan personal que surge de la traducción y realiza el artista de lo que ve o lo que imagina, el arte es inherente al ser humano, lo que lo hace universal. Ese tipo de interpretaciones y definiciones solo son posibles cuando se estudia sobre la historia del arte. Asimismo, el arte es una forma de expresión, como bien lo comentabas, que se mantiene a lo largo del tiempo. Las expresiones artísticas nutren la historia del arte y por ende la historia de la humanidad, sin detenerse en diferencias de culturas, idiomas, razas o géneros. Es la manera de comunicación más universal creada por el hombre. El arte es una búsqueda constante de la belleza y se entrega sin vergüenza a todos los que quieran contemplarla. En el arte va a ser el resultado de la expresión del punto de vista que tiene una sociedad en una época para interpretar el mundo. El estilo en el arte de una determinada línea cultural es producto del hombre de cada tiempo y representa un tramo de esa línea, y distintas culturas suponen en sociedades con caracteres diferentes. Y también debemos de conocer los tipos de arte. Las bellas artes, que van a ser las artes que reúnen el conjunto de las actividades artísticas clásicas, revisadas y actualizadas en el siglo XX. 7 en su inicio: la arquitectura, la escultura, la pintura, la literatura, la danza y el teatro, la música, y 9 en total luego de que se agregara la fotografía y el cómic como 8º y 9º arte respectivamente. Están las artes visuales, que van a ser aquellas disciplinas artísticas en el que se prima el contenido visual como la pintura, la fotografía, el video, el dibujo,
y el grabado. Las artes plásticas son aquellas disciplinas en las que el artista crea la obra usando activamente la materia, la escultura, la arquitectura, la pintura, el grabado y el dibujo. Las artes aplicadas, que van a ser sinónimo de las artes funcionales, industriales o decorativas, se refieren a los productos cuya estética o plástica está supedita a su función, como la arquitectura funcional, como la fotografía, el periodismo, el diseño, la ilustración. También están las artes escénicas. Son aquellas actividades artísticas que se practican en un espacio escénico, como el teatro, la danza. Son en que el artista utiliza su cuerpo, su voz, los objetos inanimados como forma de la expresión artística y suceden usualmente frente a una audiencia en vivo. Y también están las artes musicales o sonoras, el cual son una forma de arte y una manifestación cultural en la que se manipulan los sonidos y los silencios de una forma sensible y coherente, usando la melodía, la armonía y el ritmo para componer cada pieza, con el fin de que este arte puede generar una sensación en el escucha y estimularlo al mismo tiempo para suscitar diferentes emociones. Las artes literarias, esta arte de la palabra escrita, puede ser leída o escuchada. En ella van a caber como la novela, la poesía, el ensayo, el guión de teatro, entre otros. Aún así, en esta categoría caben todas las tradiciones orales de cada cultura que se transmiten en generación. Abarca las técnicas de impresión que funcionan en dos dimensiones, como el grabado y la litografía. Y por último, las artes basadas en el tiempo. Esta categoría relativamente nueva recoge las manifestaciones artísticas que usan el paso del tiempo como el elemento esencial. En ella caben las películas experimentales, el video, el arte, la instalación, el sonido y la computación de multimedia. Es posible que la mayoría de las personas vean el arte de una manera simple y decorativa, pero en realidad el arte tiene una importancia muy grande en el desarrollo del ser humano y de las sociedades. A través del arte hemos podido documentar la historia de las civilizaciones que jamás vimos. Nos permite conocer las diferentes sociedades, culturas, costumbres, identidad de tribus y comunidades. Es una manera de transmitir valores y conocer el mundo. El arte es el testimonio de nuestra existencia como humanidad, debido a su importancia y necesidad de estudio para el conocimiento. Además, se han realizado diferentes maneras de clasificación del arte. Es así que puede ser clasificada según su disciplina, en artes plásticas, que son aquellas expresiones que modifican los materiales con los que se trabaja, creando superficies bidimensionales o tridimensionales, explorando el plano, el volumen, entre otros tipos de elementos. También en artes mayores, en donde entran todas aquellas obras de artes dirigidas a la contemplación, mientras que las artes menores son los elementos artísticos utilitarios. Podemos nombrar mosaicos, vitrales, entre otros. También se encuentran las artes musicales, literarias, escénicas, así como los audiovisuales. No obstante, de acuerdo a las bellas artes se realiza una jerarquización de las diferentes disciplinas. El arte puede expresarse de diferentes formas, a través de la música, de la danza, pintura, de una escultura e incluso a través de la literatura. Esto dependiendo de la creatividad del autor, la utilización del arte en sus diferentes tipos o manifestaciones ocupa un lugar importante, ya que es una herramienta para expresar y comunicar aspectos internos de una persona o un grupo de personas. El arte prehispánico está desarrollado por el ser humano en una de las etapas más primitivas. Se identifican en el arte desde la edad de piedra, que se encuentra dividido en paleolítico superior, mesolítico y neolítico, hasta la edad de los metales, en donde se tienen hallazgo de las primeras manifestaciones artísticas del Homo sapiens. En la era del Paleolítico, la cual se encuentra estimada entre 25.000 y 8.000 años antes de Cristo, para el momento los seres humanos vivían en cuevas y realizaban la caza y la recolección como actividades para la supervivencia. El arte es la pintura rupestre. Luego viene un periodo que se ubica por los años 8000 y 6000 a.C., el cual es reconocido como el periodo mesolítico, y por último entre los 6000 y 3000 años a.C., llamado neolítico, en el que el hombre se vuelve sedentario. La sociedad en la que se encuentran establecidos los más complejos que los grupos iniciales, y el arte también comienza a mostrarse en otras formas
como piezas de artesanías. Cuando llega la edad de los metales entre los 3000 y los 1000 años antes de Cristo, se comienzan a reconocer las primeras civilizaciones protohistóricas. Después surge la Edad Antigua, y esta se encuentra ubicada cronológicamente al comienzo de la historia del arte en el siglo IV antes de Cristo, hasta que se sucede la derrota del Imperio Romano de Occidente en el siglo V. El arte de la Edad Antigua está definido como todas las obras de arte u objetos considerados antigüedades. Por lo tanto, es tan amplio como todo tipo de arte que no sea catalogado como arte moderno. Existen diversas obras que para el momento no eran consideradas obras de arte porque eran de carácter utilitario, por lo que para la época eran objetos de uso diario. Sin embargo, esos mismos objetos en la actualidad ocupan lugares en nuestros museos y son reconocidos como obras de arte invaluables. Esto muy bien podría hacernos pensar que el arte toma valor a medida que pasa el tiempo y es antiguo para otros. Por su parte, grandes obras como por ejemplo las esfinges, que representan deidades o abarcan el tema religioso, eran consideradas grandes obras de arte. La historia del arte puede ser dividida en diferentes ramas o disciplinas, las cuales permiten estudiar el arte de la Edad Antigua, segregando en las diferentes expresiones, lo que permite reconocer cómo ha cambiado y evolucionado con el tiempo. En la Edad Antigua existían un número amplio de artes reconocidas como menores, en donde se encuentran la perfumería, la gastronomía y otra serie de oficios, artesanías y artes aplicadas. Así pues, llega la Mesopotamia, la cual es reconocida como la cuna de la civilización. Conjuntamente con Egipto, debemos ubicarnos hace 5000 años atrás, cuando los sumerios decidieron asentarse en los predios del río Tigris y Éufrates, lo que hoy en día reconocemos como Irak. La mayor parte del arte que fue elaborado por los sumerios tiene un significado religioso, pero es que para la época la política y lo religioso estaba muy relacionado. Es un poco complicado a través de la historia del arte encontrar de manera precisa la separación entre ambos. Una de las características del arte que se crea para el momento hace énfasis en la estética. Esta característica es tan importante en las obras de arte que la misma es transferida y continuada en las civilizaciones posteriores a Mesopotamia. Cuando se realizan hallazgos arqueológicos, puede identificarse entonces rasgos que dan cuenta de la continuidad. Las ilustraciones con pequeñas imágenes, los sellos de arcilla, entre otros, son realmente originales y variados en los temas desarrollados. En cuanto a la arquitectura, no es mucho lo que se conserva de las edificaciones urbanas elaboradas en Mesopotamia, lo cual se debe al tipo de materiales utilizados, debido a la ausencia de piedra, y fueron utilizados materiales como el ladrillo, los adobes de arcilla, y no obstante, se puede reconocer que las ciudades se desarrollaban alrededor de los templos y palacios. Caso distinto sucede con las esculturas, las cuales eran elaboradas en piedra caliza o en alabastro, y sus principales producciones fueron de esculturas de bulto redondo y de relieves. El arte va a ser la consecuencia de la capacidad de la expresión, la percepción, la interpretación y la emoción del hombre, por lo que este se puede manifestar por muchas cosas: los sentimientos, los hechos, los juicios y conocimiento. Pues el arte, al contrario de lo que suele decirse, no trata de solo ideas, trata de los problemas humanos. Y puede hacerse de muchas formas, cuando los conocimientos, las intuiciones, las opiniones o las dudas que tiene el hombre, que se expresa de forma no objetiva, aparece la forma subjetiva, que a su vez puede manifestarse de muchas maneras, dando un lugar a las distintas artes, que en cada momento tendrán un carácter, y ese carácter de la expresión cultural es el estilo artístico. La cultura, por su parte, se va a ser el conjunto de las manifestaciones intelectuales propias de una sociedad. Entonces el arte va a ser fantástico. La Edad Media es uno de los periodos más extensos de la historia del arte. La Edad Media se extiende desde el siglo V hasta el siglo XV medieval. La misma se extendió en África del Norte, Europa y Oriente Medio. En este periodo se pueden reconocer diferentes movimientos artísticos que pueden clasificarse en distintos periodos. El arte tiene varias etapas del florecimiento, de las cuales fueron llamadas Renacimiento. Este periodo tiene obras de artes realmente destacadas. Los artistas se mantenían en el anonimato. Existe y se reconoce una herencia artística que viene del Imperio Romano, del cristianismo primitivo y también de la cultura bárbara.
haciendo del arte de esta época algo muy particular. El arte de la Edad Media se manifiesta en diversas disciplinas y técnicas, en las cuales, adicionales a la escritura, pintura y escultura, como referencias anteriores se distinguen los frescos, manuscritos, y no podemos dejar de incluir los textiles y confecciones de las vestimentas de la época. Nosotros en la actualidad hablamos de la historia del arte, de las características de las bellas artes, renacimiento de artistas. Nada de ello existía. Sin embargo, se hacen reconocibles normas en el desarrollo del arte medieval, en el que se buscaba ganar la indulgencia de Dios, y es por ello que la arquitectura de los monasterios, iglesias, eran extraordinariamente decorados. A través del arte se realiza un enlace entre el mundo espiritual, sobrenatural y el humano, además de que se confirma el poder de Dios y el poder político. Entendemos en este periodo el arte bizantino, el arte romántico, el arte gótico, entre muchos más. Así llegamos a la Edad Moderna, fundamentalmente una etapa ubicada desde el final de la Edad Media hasta el inicio de las revoluciones políticas y económicas del siglo XVIII. Los cambios filosóficos y políticos profundos de la época influyeron en el arte del periodo. La afirmación del individualismo, la valoración del ser humano, hacen que los artistas busquen su reconocimiento, saliendo del anonimato y siendo amparados por los mecenas. En la Edad Moderna se fortalece el uso de las proporciones edificaciones para el beneficio social, como los hospitales. La arquitectura tiene un propósito, por lo tanto se elaboran proyectos. Es en el renacimiento del arte donde se abandona lo clásico y se instaura lo barroco como movimiento artístico, el cual evoluciona hacia el rococó, y en algunas partes de Europa el romanticismo surge en el siglo XIX, rescatando algo del arte gótico y del arte medieval. Y llegamos en esta línea del tiempo de la historia del arte a la edad contemporánea. Este periodo se encuentra entre la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII, hasta nuestros días. Inicialmente estuvo dominada en buena parte de ella por las revoluciones, las guerras independentistas, revoluciones mundiales, que generan una gran transformación en el arte, en la sociedad, en lo político y en lo económico. La revolución industrial promueve una nueva sociedad que es controlada por la burguesía y se desarrolla en el movimiento obrero. Hay un avance importante en la ciencia y la tecnología. Las guerras traen épocas de recesión económica, produciendo sentimientos de desolación. A pesar de todo ello, surgen las vanguardias artísticas, que buscan un nuevo lenguaje estético que el mismo sea coherente con la sociedad del siglo XX. Es momento de un nuevo lenguaje artístico en donde surgen el fauvismo, el expresionismo, el cubismo, el futurismo, dadaísmo, el surrealismo y la abstracción, con sus expresiones particulares independientes unos de otros, lo que les da una suerte de libertad a la creatividad y por ende del arte. Es una ruptura con el naturalismo y se concentra en lo sensitivo, en las formas. La escultura y la pintura rompen con lo tradicional y la arquitectura con la simetría. El arte no explícito le exige al espectador que lo mire desde una nueva posición y con una nueva actitud. Todo el arte va a producir efectos relajantes. Al concentrarnos, al dedicar nuestra atención en dicha actividad artística, nuestro cerebro se va a desconectar y olvida automáticamente de todas las cosas que a veces nos llegan a preocupar. El arte a veces sí nos puede ayudar, o más bien nos ayuda a mejorar en nuestra vida, puede hacernos cambiar de un momento a otro. Bien, pues le invitamos a descubrir la historia del arte, cómo el ser humano ha dejado huella a lo largo de los años. Y esto es una historia realmente interesante en donde podrá conocer a través de muchos cambios, muchas expresiones e influencias y sobre todo evidencias de que el ser humano tiene huella, y una gran huella en el tiempo y sobre todo en la humanidad. Bien, con eso concluimos esta mesa de análisis y nos vemos ya en un próximo clip. Gracias.